¿vale? Entonces, bueno, un ejemplo de un instrumento que muchos de vosotros conoceréis es el PECAT, que está muy centrado en la atención primaria, que evalúa mucho la continuidad de relación, pero no tanto la de gestión y la de información, y que recientemente ha sido aplicado ya en la encuesta de salud de Cataluña, de manera que nos permite tener pequeñas informaciones aisladas de por dónde iría la percepción de continuidad en nuestra población usuaria. Por todo lo demás, tenemos muy poquita información de cómo es la continuidad asistencial, cómo la perciben los usuarios de nuestro entorno, y que, bueno, la información que tenemos que viene sobre todo este tipo de encuestas de calidad o de satisfacción de los usuarios. En cuanto a nuestro objetivo general, al que nos hemos planteado, es analizar la continuidad asistencial desde la perspectiva de los usuarios en diferentes entornos sanitarios con el fin de contribuir a su mejora. Y para esto nos hemos planteado 4 objetivos específicos. El primero era diseñar y validar un cuestionario para evaluar esta continuidad, que será la primera parte de la presentación. Y después 3 objetivos que se pretende dar respuesta con esta encuesta que hemos realizado en una muestra grande de usuarios en Cataluña, que sería, en primer lugar, analizar cómo es la continuidad a partir de cómo la experimentan los usuarios en los servicios de salud, después cómo es su percepción general, y después ver qué elementos nos estarían explicando diferencias en la percepción de los usuarios, bien sean propias del entorno, bien sean propias del usuario, características sociodemográficas o de morbilidad. Bueno, entonces entraría a explicar muy rápidamente cómo diseñamos y validamos el cuestionario. Esto está en catalán. Comenzamos con una revisión de la literatura, una revisión sistemática, que nos sirvió, por un lado, para identificar las dimensiones y atributos de la continuidad que están descritos en la literatura, y paralelamente identificamos aquellos instrumentos que ya evaluaban algún aspecto de la continuidad, que nos sirvió a su vez para identificar ya preguntas que estuvieran formuladas. Estas preguntas después fueron clasificadas en función de estos atributos y dimensiones que se buscaron paralelamente, y se seleccionaron aquellas que consideramos que eran útiles y aplicables al cuestionario que pretendíamos diseñar. Después, se evaluaron estas preguntas y se diseñaron preguntas para aquellos atributos y dimensiones que no estaban representados en las preguntas que habíamos identificado previamente a partir de otros cuestionarios. Y así obtuvimos lo que sería la primera versión del cuestionario. Bueno, a partir de esta primera versión procedimos a todas las etapas de lo que sería la validación del cuestionario, mediante un panel de expertos, 2 pretest y una prueba piloto. Bueno, entre los pretest y la prueba piloto ya se produjeron cambios, y después de la prueba piloto obtuvimos ya la versión definitiva del cuestionario CAENA, que es el que después hemos aplicado en la encuesta. ¿Qué hicimos en cada etapa? Pues en el panel de expertos miramos la validez de contenido. Durante los pretest evaluamos la aceptabilidad, la comprensión, ritmo temático y duración, así como la viabilidad del cuestionario en condiciones normales. Y la prueba piloto nos sirvió para evaluar la carga para el entrevistador, la comprensión, aceptabilidad, fiabilidad y validez de constructo del cuestionario. Fiabilidad y validez de constructo es solo de la parte de la escala del cuestionario que después os presentaré. Y he apretado algo, ¿no? No. Bueno, debido al interés que suscita para todo lo que es el proceso de validación de un instrumento, la prueba piloto, le explicaré con un poquito más de detalle. Las áreas de estudio que fueron Baix Empordà y Barcelona. Buscamos 2 entornos sanitarios que fueran muy diferentes para poder probar el instrumento en entornos con gran variabilidad. La población de estudio fueron los individuos mayores de 18 años, mayores o igual a 18 años, atendidos en la atención primaria y en la especializada en los últimos 3 meses y por un mismo motivo. Esto es importante para poder evaluar una parte del cuestionario, que lo que hace es ver las experiencias de utilización en los últimos 3 meses. Y el tamaño de muestra fue de 200 usuarios. Recogimos la información mediante entrevista presencial entre marzo y junio del 2009 y se obtuvo el consentimiento informado de todos los pacientes. Entramos ya a los resultados.
Esto es un esquema de lo que es, bueno, los 3 tipos que os comenté al principio de continuidad, con sus dimensiones, y después los atributos que se identificaron a partir de la búsqueda bibliográfica. Así, por ejemplo, os comento sobre el primero, la transferencia de información clínica se explica a partir del conocimiento de la historia clínica de los proveedores, una entrega de información adecuada y oportuna al paciente y la utilización de los proveedores de los mecanismos de transferencia. Y bueno, y así con el resto. Bueno. Esto me centró en la validación de la escala. La fiabilidad la hemos mirado a partir del alfa de Cronbach, que es el principal indicador que se utiliza para mirar la consistencia interna. Vemos que todas las subescalas tienen un valor superior a 0,7, que es lo recomendado en la literatura, a excepción de la última escala, la estabilidad del equipo profesional, que fue eliminada debido a que no cumplía con los criterios básicos que establecimos. Sin embargo, los ítems, como sí que nos aportaban información muy útil, aunque no los pudiéramos agrupar, los mantuvimos pues, también para poder hacer un análisis, aunque fuera de carácter descriptivo. Después, en cuanto a la validez de constructo, la analizamos mediante análisis de correspondencias múltiples, dado que nuestras variables eran categóricas. Y entonces observamos que el patrón de agrupación de las variables era similar al que sería de esperar en función de nuestro constructo teórico, excepto de nuevo en la escala 6, como ya nos indicaba los análisis de fiabilidad, que como hemos dicho también fue eliminada. Esto es la estructura definitiva del cuestionario CAENA, que está constituido de una primera parte en la que se recogen datos sobre la aplicación del cuestionario, una segunda parte de antecedentes clínicos sanitarios que nos sirve para poder entender la tercera parte de trayectoria y experiencias de continuidad. Esta parte consta de una serie de apartados en la que se reconstruye las transiciones entre niveles asistenciales, de la atención primaria a la atención especializada, bien sea en consulta externa, en ingreso o en urgencias. Entonces, en función de la trayectoria que realiza el usuario en los 3 últimos meses, se le preguntaba por unos u otros apartados, ¿vale? Después hay otro apartado de percepción general de continuidad, que aquí esto sí que era para todos los encuestados, que eran escalas tipo Likert con 4 categorías, 5 escalas. Se ha comentado que la sexta fue eliminada. Y finalmente los datos de morbilidad general y sociodemográficos. Bueno, también finalmente comentar que de estos 2 aspectos, que es donde se obtiene la información sobre continuidad, abordan ambas partes los 3 tipos de continuidad asistencial que hemos descrito antes. Y ahora entraría en la encuesta. Si alguien tiene más interés en todo el proceso que he explicado ahora, recordar que están publicados y que también pueden contactar con nosotros para preguntar más cosas. Bueno. El diseño es un estudio transversal mediante una encuesta a usuarios del Sistema Catalán de Salud. Las áreas de estudio nos propusimos seleccionar diferentes entornos que tuvieran diferentes modelos de gestión propios del Sistema Catalán de Salud. Así, por ejemplo, queríamos que la atención primaria y la especializada estuvieran gestionadas por diferentes entidades, y seleccionamos el distrito de Ciutat Vella de Barcelona. Después, también queríamos que hubieran entornos en los que la atención primaria y la especializada estuvieran gestionados por la misma entidad. Entonces seleccionamos una entidad de derecho público, que en este caso es Girona Ciutat, y una entidad de derecho privado, que sería el Baix Empordà. Aquí hay una pequeña descripción de las áreas de estudio. Vemos, por ejemplo, que en Ciutat Vella la atención primaria está suministrada por el ICS y por el PAMEM, mientras que la atención especializada está suministrada por el Parc de Salut Mar. Y Ciutat Girona, el Institut Català de la Salut, es quien suministra la atención primaria y la especializada, mientras que Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, SIBE, es quien proporciona la atención de los 2 niveles en el Baix Empordà. Nuestra población de estudio fueron individuos de más de 18 años, de más o 18 años, que hubieran sido atendidos en la primaria y en la especializada por profesional médico,
en los últimos 3 meses en las áreas de estudio por un mismo motivo. La muestra se realizó un cálculo de muestra de acuerdo a unas especificaciones estadísticas que están aquí explicadas y se obtuvieron un total de 1.500 cuestionarios y se estratificó por áreas de estudio según el tamaño de estas áreas. Y aquí también tenemos el número de cuestionarios que corresponden a cada una de las áreas. Para la recolección de datos se aplicó el cuestionario CAENA que os presenté antes. Mediante entrevistas presenciales se obtuvo el consentimiento informado de todos los entrevistados. El trabajo de campo se realizó entre enero y mayo del año 2010. En cuanto al análisis de los datos, se ha realizado en primer lugar un análisis descriptivo de las experiencias de continuidad y de su percepción general. Entonces, calculando porcentajes e intervalos de confianza al 95%. Y después un análisis multivariable mediante un análisis de regresión logística binaria, en el cual las variables dependientes fueron la continuidad asistencial bien experimentada o percibida, y las variables independientes fueron el entorno sanitario, el sexo, grupo de edad, el nivel de estudios, país de origen, que aquí lo categorizamos como población nacida en España o fuera de España, estado de salud autopercibido y duración de la enfermedad. En este caso, la duración de enfermedad solo se tuvo en cuenta en los multivariables cuando analizábamos la continuidad asistencial experimentada por ese motivo de consulta. Entramos en los resultados. La participaron 1 de cada 4 usuarios que se contactaron y que cumplían los criterios de inclusión. La población con un mayor porcentaje de rechazos fue la población más joven y la más mayor. Y después en el área de Ciutat Vella, que el 50% de más o menos de los rechazos se obtuvieron en este distrito. No se observaron diferencias significativas respecto a la población de estudio en sexo y edad, y esto fue en parte debido a la estrategia de reemplazo que se llevó a cabo, que fue teniendo en cuenta que los sustitutos a los rechazos fueran siempre con otro individuo perteneciente al mismo grupo de edad y con el mismo sexo. Aquí tenemos una pequeña descripción de la muestra. Participaron el 56,8% de la muestra fueron mujeres. El porcentaje de población inmigrante es elevado, pero es similar al que se observa en nuestras áreas de estudio. La distribución por grupos de edad es bastante homogénea. En cuanto al nivel de estudio, vemos que el 40% de nuestros encuestados, su máxima formación fue la educación secundaria. Igual que se observa en la mayoría de las encuestas que se realizan, la mayoría de la población percibió que su estado de salud era bueno o regular, y el número de enfermedades autodeclaradas, el 24,5% declaró tener una enfermedad, que generalmente era la enfermedad motivo de consulta que analizábamos, y el 26,3% tenía más de 3 enfermedades. En cuanto a la utilización de servicios, en los 3 últimos meses por un mismo motivo, teniendo en cuenta que los usuarios tenían que haber acudido a un mínimo de 2 niveles asistenciales y que la atención tenía que ser atención médica, vemos que la mayoría realizaron 2 visitas, el 44,5%. Tenemos la distribución de número de visitas en los 3 últimos meses. Y aquí tenemos el tipo de transición entre niveles que se realizó. Vemos que la mayoría fue de la atención primaria a la atención especializada en consulta externa, menos en urgencias hospitalarias y menos todavía en ingreso hospitalario. Y es por eso que en el análisis de las trayectorias nos vamos a centrar en esta transición, porque es donde tenemos más datos para analizar.